un Dios fuera de lo común. Está entre líneas, pero vamos a desgranar entre líneas qué tipo de Dios es al que nosotros queremos servir. Dice así: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahvé. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Yahvé nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Aquí hay un pacto, y este pacto se hace en base a obedecer a Dios, que es lo que nos decía el versículo 24. Os lo voy a leer. Decía así el versículo 24: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. A su voz obedeceremos, o sea, la palabra de Dios, a su voz obedeceremos. Entonces es cuando viene este versículo 25, que fue cuando Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. O sea, ellos querían obedecer a la voz de Dios. Bueno, aquí tenéis los estatutos, las leyes de Dios. Y las estipulaciones de esta voz de Dios, las cláusulas de este pacto, están recogidas en el libro de la ley de Dios, como nos dice el versículo 26, o sea, en su palabra escrita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay un pacto que Dios hace con su pueblo, un pacto que Dios habla a Moisés y está ahora escrito en la palabra. De hecho, Dios le dijo a Moisés hace ya muchos años, muchos siglos atrás de este momento donde estamos en Josué 24, le dice: he aquí, Moisés, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué es esto? ¿Dios haciendo un pacto con el hombre? Es cierto que muchos de nosotros ya estamos acostumbrados, pero ¿qué Dios es este que se le ocurre pactar contigo? ¿Qué necesidad tenía? Siempre ha habido pactos en este mundo, pactos y tratados entre hombres, entre reyes y nobles, en todos los tiempos, también en épocas antiguas, pero que Dios haga un pacto con los hombres que ha creado, ¿dónde podemos encontrar a un Dios así que no solo hace promesas, sino que las cumple? ¿Qué Dios es este que se ata a un pueblo mediante un pacto y es fiel a ese pacto, pase lo que pase, llevando a su pueblo desde la esclavitud hasta la tierra prometida? Pues aquí lo tenemos. Así es nuestro Dios. Aunque estemos acostumbrados a disfrutar de su fidelidad, un Dios así, mis hermanos, es extraordinario. Salomón se quedó maravillado ante este Dios y dijo delante del altar del Señor, en presencia de toda la congregación de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. A veces nos olvidamos de que nuestro Señor es un Dios extraordinario. Ahora estamos en Siquem. Josué ha reunido allí a toda la congregación de Israel para que se comprometan definitivamente o con su Dios o con los ídolos de sus padres o de los cananeos. Y yo no lo sé, pero supongo que serían conscientes de la trascendencia del lugar en el que estaban renovando su pacto. Siquem. Vamos todos a Génesis 12, versículos 6 y 7. Varios siglos atrás vamos a ir para escuchar lo que Dios le prometió a Abraham y dónde lo hizo, ¿no? Dónde renovó su promesa al Señor. Dice así: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estamos hablando de Canaán, evidentemente vivían allí los cananeos. Y apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien se le había aparecido. Así que resulta que en Siquem, concretamente junto al santuario de Yahvé,
que fue el lugar en el que Dios le prometió a Abraham darle a su descendencia la tierra de los cananeos, promesa que ahora en Josué 24 ya es una realidad, es el lugar escogido por Josué para que el pueblo confirme el pacto con Dios. No era el mismo santuario que hemos leído en Génesis 12, claro, habían pasado varios siglos desde la promesa hasta su cumplimiento, pero el compromiso de la renovación del pacto se hizo en Siquem junto a un altar construido para la ocasión. Muchos años pasaron, pero Dios es fiel y siempre cumple. Y si aparentemente se demora, es porque esa demora tiene un propósito. Que sepamos, en este caso, la demora era para darle a los cananeos tiempo de arrepentirse, para que dejaran sus odiosos y criminales ídolos y se volviesen al único y verdadero Dios. No lo hicieron después de cientos de años, por eso y después de varios siglos la ira de Dios cayó sobre ellos debido a las perversiones que practicaban. Maldades bestiales como entregar a sus hijos a Moloc para ser quemados vivos, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Perversiones como tener relaciones carnales con la mujer de su prójimo, echarse hombres con hombres y mujeres con mujeres o ayuntarse con animales, todas estas barbaridades habían llegado a saturar la paciencia de Dios. Aún así, Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que es lo que estaba pasando en Canaán. Pero llegará un día, el día de la ira, y no sabemos cuándo se presentará. Así que cualquier hombre sensato que hoy esté escuchando y esté atento al pacto que el Señor ha dado a los suyos para comprometerse, no deje de hacerlo, que se comprometa con el Señor y se esconda en Él. He aquí, dice el Señor, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Recordáis? Jeremías 31:31. Estaba anunciando el pacto con Jesucristo. He aquí, dice Jeremías, que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el nuevo pacto llegó a la casa de Israel, que hoy es la Iglesia, en Jesucristo. Para creyentes y no creyentes, hoy quiero explicar cómo Dios se relaciona con su pueblo mediante un pacto. Un pacto que Él ha hecho consigo mismo entre las tres personas de la Trinidad para redimir a un pueblo para su gloria. Es un pacto, pero se revela progresivamente a través de diferentes pactos a lo largo de toda la historia bíblica. Dios se revela progresivamente en estos pactos, pero el clímax, el último de ellos, es el nuevo pacto que disfrutamos en Cristo y en el cual gozamos de nuestra redención. Este es el plan de Dios para la eternidad. 2 puntos. Un pacto hecho consigo mismo entre las tres personas de la Trinidad para redimirnos a ti y a mí para su gloria.